como un poco atrasado. ¿Qué les iba a decir? Bueno, microbiota me han dicho que vieron un apartado que está dentro de un libro, pero ¿algo más vieron en otras materias? ¿O han leído algo? Seguramente, ¿no? Así como clase de microbiota, ¿vieron en otra materia? No, yo no recuerdo de haber visto. Bien. Yo me acuerdo que cuando estudié, ya hace 6 años, lo único que hablamos de microbiota fue en una clase de fisiopatología infantil que incluyó una diapositiva. Así que fíjense todo lo que creció y aumentó el estudio en este área, que hoy en día, bueno, ya hay cursos especializados en microbiota, hay capacitaciones, hay jornadas, hay un montón de cosas y todavía me atrevo a decir que eh, es como que se sigue estudiando, digamos, como que no se baja ninguna recomendación sobre la microbiota o los probióticos, los prebióticos, más allá de mantener una alimentación saludable y variada, ¿sí? Igualmente ahora vamos a ir profundizando un poco. Bien, fíjense en lo que les decía, ¿sí? Cómo han aumentado, si uno busca microbiota, microbioma en este caso en PubMed, cómo fue aumentando los estudios y la investigación científica desde, bueno, desde el pasado a la actualidad. Fíjense que a partir aproximadamente del 2014, ¿sí? Cómo aumentaron exponencialmente la cantidad, fíjense, la cantidad de estudios sobre esto, ¿sí? Igualmente acá, antes del 2014, algo hay, algo se sabía, ¿sí? Pero bueno, era como poco. Hoy en día, la realidad para mí, estamos en la era de la microbiota y todo lo que se estudia hoy en día se relaciona de alguna directa o indirectamente con la microbiota intestinal, ¿sí? Y fíjense que esto se los vengo diciendo desde la primera clase, que si uno filtra esta búsqueda con estudios que presentan un mayor grado de evidencia, la cantidad, ¿sí?, de resultados disminuye abismalmente, ¿sí? Estas fotos las pegué el año pasado, por eso van a ver que bueno, acá el 2023 no figura nada, pero por esto, de que son del año pasado, ¿sí? Pero bueno, la importancia, otra vez, sí, no me voy a cansar de repetirlo, de basarse en estudios que generen una mayor confianza, así que estén bien diseñados, que una mayor calidad de evidencia científica, ¿sí? Este, mm, y bueno, para empezar a hablar de microbiota, el primer paso va a ser definirlo, ¿sí? Y acá se presentan varias definiciones y siguen apareciendo definiciones, ¿sí? La microbiota en sí se define como un conjunto de microorganismos presentes en un ambiente definido, ¿sí? Que en este caso sería el intestino, sobre todo el intestino grueso de los humanos, de las personas, ¿sí? Y aplicada al ser humano se podría decir que son poblaciones de microorganismos que se encuentran habitando diversas partes del cuerpo, ¿sí? Hoy en día también se habla de ecosistema, ¿sí? Que la definición de ecosistema abarca a un conjunto de especies en un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente, ¿sí? Es decir, eh, se puede hablar, ¿sí?, de ecosistema del intestino grueso, ¿sí? Donde tenemos
un conjunto de bacterias que interactúan entre sí, ¿sí? Y a la vez interactúan con el huésped, que seríamos nosotros, ¿sí? Espérame. Bien. Y después, otra definición también que es ampliamente estudiada y desarrollada, que en realidad en el bien popular por ahí se habla de microbiota, pero cuando se habla de microbiota nos referimos al microbioma, ¿sí? Que el microbioma incluye a este conjunto de bacterias y de microorganismos, ¿sí? Generalmente se dice bacterias, pero también hay otros hay virus, hay hongos, sí, pero en menor proporción. Por eso eh, las bacterias están en mayor cantidad, pero sepan que también hay otras especies, digamos, conformando este ecosistema, ¿sí? Y bueno, como les decía, el microbioma se refiere a todo el hábitat, ¿sí? Es decir, todas las bacterias y también sus genes, ¿sí? Este, se sabe que hay el triple más, es más, hay 10 veces más de genes de estas bacterias en el organismo que genes humanos, digamos, ¿sí? Este, fíjense en esta imagen, ¿sí? Entonces, que bueno, el microorganismo, sí, son las bacterias que van a estar formando parte de la microbiota, es justamente esta comunidad de microorganismos, y que junto con sus genes y sus funciones y su interacción con el medio donde habitan, van a generar y conformar el microbioma, ¿sí? Bien, esto es lo que les decía, ¿sí? El microbioma intestinal codifica más de 3 millones de genes que producen miles de metabolitos, ¿sí? Mientras que el genoma humano consta aproximadamente de 23.000 genes, o sea, fíjense la diferencia. Y acá, bueno, otra imagen para terminar de identificar las diferencias, ¿sí? Donde tenemos la microbiota, que son solo los microorganismos, y el microbioma, donde están los genes, las señales que reciben, la información que codifican, los metabolitos que producen, ¿sí? Etcétera, etcétera. Lo que le decía, va a estar conformado también por hongos, por otros tipos de microorganismos, eh, y conjunto con los metabolitos, las condiciones ambientales y los elementos estructurales van a conformar el microbioma, ¿sí? ¿Por qué es tan importante la microbiota y por qué se está hablando tanto? Porque tiene una gran diversidad de funciones, ¿sí? Que en este caso las podemos dividir en 3 grandes grupos. Van a tener funciones a nivel local, digamos, a nivel del tracto gastrointestinal, ¿sí? Van a mantener la permeabilidad intestinal, sí que esto es fundamental, eh, ya que el intestino es la primera barrera frente a los microorganismos patógenos que uno puede llegar a ingerir, ¿sí? Entonces es fundamental que esa barrera eh, esté sana, ¿sí? También estimula la secreción de moco, ¿sí? Hay bacterias benéficas que su función va a ser estimular la secreción de moco, ¿sí? Mientras que después hay otras bacterias, por ejemplo, que cuando se dice que una persona tiene disbiosis o no tiene tanta variedad en las bacterias que se encuentran en el colon, muchas de esas bacterias lo que hacen es como comerse este moco, que eso también afecta después la permeabilidad y la barrera esta de protección que tenemos en el intestino, ¿sí? Después va a tener funciones inmunológicas, va a ser beneficioso para todo el sistema inmunológico, ¿sí? Este, lo que les decía, evita la entrada de patógenos, produce sustancias antimicrobianas,
¿sí? Y favorece la activación de macrófagos aumentando la producción de inmunoglobulina A, ¿sí? Esto es muy resumido, ¿sí? Después todas estas funciones obviamente se van a ir relacionando con todas las patologías que hoy se estudian que tienen algún tipo de relación con la microbiota, ¿sí? Por ejemplo, una de las funciones de una microbiota sana va a ser preventiva de las alergias y sobre todo va a ser por esta función inmunológica que estamos hablando, ¿sí? Y después también se puede decir que tiene funciones metabólicas en el sentido que degrada los restos de alimentos no digeridos, ¿sí? Como la fibra, forma ácidos grasos de cadena corta, que ya los hemos mencionado, ¿sí? Modifica el pH intestinal, ¿se acuerdan que esto también era un factor clave en la prevención del cáncer de colon, ¿sí? Y después es fundamental para el metabolismo de algunos nutrientes, como por ejemplo algunas vitaminas y minerales. Bien. Generalmente hay como 3 enterotipos, se los llaman. ¿Qué me refiero a enterotipo? Que existen como 3 patrones de microbiota, por así decirlo, que cada enterotipo se caracteriza por tener predominio de un tipo de bacteria, ¿sí? Entonces podemos decir que interindividualmente, ¿sí? Entre todos los individuos tenemos una microbiota característica de cada uno, ¿sí? Pero las funciones de la microbiota son comunes para todos, digamos, ¿sí? Más allá del predominio de bacterias que cada uno tenga en su intestino, las funciones son conservadas, ¿sí? Este, estas funciones que mencionamos y la prevención de todas las enfermedades que están relacionadas con la microbiota son comunes para todos los niños. Y acá es súper importante, ¿sí? Para tener una microbiota saludable, es fundamental lo que llamamos los primeros 1000 días, ¿sí? Que también se llama como una ventana de oportunidad para la salud o una etapa crítica. En este caso, la microbiota también entra dentro de este periodo y es fundamental y de suma importancia, ¿sí? Este, ¿Por qué? Porque la microbiota justamente se forma en los primeros años de vida, ¿sí? Y se empieza a formar, o hay factores que van a influenciar también la microbiota desde el embarazo, ¿sí? Por eso se habla de los primeros 1000 días, ¿sí? Este, los 9 meses de embarazo y hasta los 2 años de vida son fundamentales también para generar una microbiota saludable, ¿sí? Y en realidad, la madurez se alcanza alrededor de los 3 años, como que alrededor de los 3, hoy en día se postula 5 años, tendríamos una microbiota similar a la que tenemos de adultos, ¿sí? Igual la microbiota es muy dinámica. Yo hoy puedo tener una microbiota saludable, súper diversa y con muchos tipos distintos de bacterias benéficas. Llega el fin de largo, como mal, como poca variedad, como todo frito, como sin vegetales, y el domingo tengo una microbiota alterada, ¿sí? Pero bueno, eso, ahora lo vamos a profundizar en un ratito, eso en la adultez, ¿sí? Es importante en los primeros 1000 días porque además hay factores en donde nosotros podemos actuar, ¿sí? Donde podemos interaccionar para que ese niño que nace tenga una microbiota saludable. ¿Y por qué es importante? Porque va a tener beneficios en el presente de ese niño, ¿sí?
va a evitar patologías, por ejemplo, como cólicos, como necrosis intestinal, como alergias, ¿sí? Y también para prevenir enfermedades de la adultez de ese niño, ¿sí? O sea, es importante para el presente y para el futuro de los bebés, ¿sí? ¿Y cuáles son estos factores modificables o estos factores que pueden llegar a alterar la microbiota, ¿sí? En primera instancia, los factores eh, preparto o en el embarazo influye la microbiota materna, ¿sí? Influye el estado de salud de la madre y el estilo de vida de la madre. También, por ejemplo, influye si consume o no probióticos, ¿sí? Si consume o no antibióticos. Durante el parto, o sea, el tipo de parto va a ser fundamental. La edad gestacional de ese niño va a ser fundamental, ¿sí? Y si consume o no antibióticos en los primeros meses de vida o hasta días de vida, ¿sí? Y después, más adelante, obviamente va a influenciar bueno, el medio ambiente sí va a influenciar si tuvo o no lactancia materna, si fue alimentado con fórmulas infantiles, el inicio de la alimentación complementaria, ¿sí? Y bueno, después más adelante, en la edad adulta, también sobre todo lo que influye en la microbiota es la alimentación, ¿sí? Bien. Esto es un poquito lo que les decía. En el periodo prenatal, los factores relacionados a la conformación de la microbiota van a ser cómo se encuentra la microbiota de la madre, cuál es el estado de salud de la madre, ¿sí? Si tiene obesidad, si tiene bajo peso, si tiene sobrepeso, si tiene diabetes, si está estresada, si usa probióticos, si usa antibióticos, y todas esas cositas van a influenciar en la microbiota del niño. Después la edad gestacional, los prematuros tienen menor diversidad de bacterias, encima es una población de riesgo, ya que son internados en la mayoría en la neonatología, que ustedes saben que neo es un ambiente estéril, si no hay ningún microorganismo. Generalmente se retarda la alimentación, ¿sí? En el mejor caso va a ser alimentado con leche materna, pero también hay otro porcentaje muy, muy grande que se alimentan con fórmulas, ¿sí? Son niños que seguramente reciban algún tipo de antibiótico en las primeras horas de nacimiento, ¿sí? Así que es una población súper de riesgo en esto de la conformación de la microbiota, ¿sí? Después el parto, si es vaginal o si es por cesárea, eh, influye también, si es vaginal, el bebé que nace tiene contacto con las bacterias vaginales de la madre, que son muchas más diversas. En cambio, si nace por cesárea, el primer contacto sí, el primer contacto con bacterias son con las bacterias de la piel de la madre y con el ambiente hospitalario, ¿sí? Entonces va a tener una microbiota mucho menos diversa. Y bueno, acá súper importante la lactancia materna. Si tiene 1000 beneficios, con esto se suman otros 1000 beneficios y no hay duda de que es súper importante promover la lactancia materna eh, a todos. Este, Y me quedé pensando, porque aunque se sabe esto de parto vaginal, parto por cesárea, hoy en día las cesáreas por elección están siendo muy superiores a los partos vaginales, y hoy en día las mujeres pueden elegir si tienen cesáreas más allá de si hay un problema o algo que deriva en una cesárea de urgencia, ¿sí? Este, Fíjense que en la clínica donde trabajo hay un 80% de cesáreas
y un 20% de partos vaginales, o sea, es una diferencia abismal, ¿sí? Pero bueno, es la elección de la madre. Bueno, la lactancia materna, sabemos que la leche materna es, además de tener nutrientes esenciales para los niños, tiene compuestos bioactivos, tiene probióticos, tiene prebióticos, tiene bacterias, ¿sí? Que son fundamentales para la microbiota infantil, ¿sí? Después también es importante la introducción de sólidos, de cómo es la calidad de esa alimentación complementaria. Y bueno, como les decía, en este caso también el uso o no de antibióticos, que hoy en día también hay como una conciencia de evitar indicar antibióticos porque sí, digamos, como que antes se utilizaban muchos más. Hoy como que se tiene más precaución. Bien. Y en el adulto, ay, perdón, en el adulto, como les decía, aproximadamente a los 3 5 años, la composición y la diversidad de la microbiota son similares a la de los adultos, ¿sí? La microbiota de adulto eh, es muy diferente, digamos, el colon es uno de los hábitats más densamente poblados. Hay microbiota en la boca, hay microbiota en el esófago, hay en el estómago, hay en el intestino delgado, en el colon. Y el colon es el más estudiado porque es el más denso de estas poblaciones de bacterias, ¿sí? Y es relativamente estable, cambia y varía, este, también, como así como mencionábamos, como mencionábamos los factores de la infancia, en la adultez, esta microbiota se ve afectada por factores como, por ejemplo, el estrés, el sedentarismo, ¿sí? La alimentación, las condiciones ambientales, ¿sí? La edad, se sabe que contra mayor edad, menos diversa es la microbiota, ¿sí? Bueno, lo que les decía, que es diferente en cada segmento del tracto gastrointestinal. ¿Y cómo está conformada? ¿Cuál es la composición de la microbiota? Taxonómicamente, las bacterias se clasifican según filogenética, sí, que se denominan los filos, clases, órdenes, familias, géneros y especies, ¿sí? O sea, es algo súper complejo, no es que yo digo, no, tenés una microbiota rica en lactobacillus y listo, no. O sea, es mucho más compleja que eso, ¿sí? Solo unos pocos filos están bien estudiados y caracterizados, lo que representa aproximadamente más de 160 especies, ¿sí? Un montón. Y estos que figuran acá abajo son los más dominantes, pero ya les digo, no es tan sencillo, sino fíjense que tenemos una clasificación enorme, ¿sí? Los más comunes son de los filos, los firmicutes y los bacteroidetes, y que son los que figuraban acá, ¿sí? Y que representan el 90% de la microbiota intestinal. Y después, bueno, hay un montón de otros filos y de otras clases que también van a conformar la microbiota intestinal. Pero fíjense que son 160 especies donde cada uno tiene clase, orden, familia, género, especie, ¿sí? Eh, Fíjense que el firmicute, que es el más abundante, solo ese tiene más de 200 géneros diferentes, entre los que entran los lactobacillus, los bacillus, los clostridium, enterococos, ¿sí? Después, dentro de los bacteroidetes hay otros géneros predominantes, ¿sí? Pero bueno, esto era para un poquito para ver la composición de estas bacterias, ¿sí? Porque uno dice, bueno, bacterias que están en el colon, y se imagina, no sé, una cepa de lactobacillus. Bueno, no, es como mucho más complejo, ¿sí? Bien, esto es lo que les decía, que varía en las diferentes partes del tracto gastrointestinal, ¿sí?
Fíjense que en la boca, en el estómago y el duodeno hay menos cantidad de microbiota, de bacterias, justamente por el medio ácido que se les presenta, ¿sí? Este, los principales son los lactobacillus y los estreptococos. Después la cantidad de bacterias va aumentando hasta que llega al intestino grueso, donde se presenta la mayor cantidad de las bacterias. Y muy bien, como les decía, la alimentación es el principal modulador de la microbiota humana, ¿sí? Y hoy en día se sabe que muchas de las enfermedades crónicas no transmisibles de la sociedad están relacionadas con la disbiosis, ¿sí? ¿Y a qué denominamos disbiosis? A la alteración de la microbiota que resulta de un desequilibrio entre las bacterias protectoras y las dañinas, ¿sí? Va a haber mayor cantidad de estas eh, bacterias dañinas, por así decirlo, y también se puede definir como esta falta de diversidad, ¿sí? O sea, hay poca diversidad de bacterias, ¿sí? Esta imagen resumía un poco también esto de lo que les decía, de la relación de la dieta con la disbiosis, ¿sí? Si se tiene una dieta variada, se va a tener una microbiota más diversa, ¿sí? En donde van a estar todas las funciones mencionábamos mejor reguladas, va a haber mayor cantidad de moco, va a haber impermeabilidad intestinal, ¿sí? O sea, la barrera va a estar bien conformada. Y fíjense acá que va a haber una respuesta proinflamatoria, ¿sí? Frente a esta dieta occidental, que es la que hoy en día la mayor parte de las personas tienen, ¿sí? Alta en azúcar, alta en grasas, en aditivos, ¿sí? Todo esto genera que se tenga una menor diversidad en la microbiota y va a haber permeabilidad intestinal, no va a haber moco intestinal, ¿sí? La barrera va a estar alterada, va a alterar la respuesta inmune, se va a generar inflamación, ¿sí? La inflamación, ¿se acuerda cuando hablábamos de inflamación de bajo grado? Bueno, también está relacionada en este caso, ¿sí? Y la disbiosis está relacionada con muchas de las patologías que, además de estas patologías crónicas, ¿sí? Obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, también la disbiosis está relacionada a alergias, a problemas psicológicos, ¿sí? A demencia. Hoy la microbiota, el eje cerebro-intestino está muy, muy, muy estudiado, y también se vio que la falta de diversidad está asociada a problemas en estados psicológicos, ¿sí? Bien, y siguiendo un poquitito con la dieta y con esta relación directa con la diversidad de la microbiota, ¿sí? Sabemos que es el principal factor que va a modular la microbiota de manera positiva o negativa, ¿sí? Y hoy en día se tiene un nuevo enfoque dietoterápico en donde uno de los objetivos es generar y mantener esta diversidad y riqueza para la promoción de la salud y la promoción de estas enfermedades que están relacionadas a la disbiosis, ¿sí? Muy bien. Y acá les traje 10 tips o consejos que se aconsejan justamente para mantener esta diversidad y esta riqueza en la microbiota, ¿sí? En primer lugar, que es lo que venimos viendo en las clases anteriores, es fundamental el consumo de fibra, ¿sí?
de llegar a estos 25 o 30 gramos, que bien hicimos el ejercicio la semana pasada, de realizar un menú para llegar justamente a esta cantidad, ¿sí? Que obtuvimos como conclusión, ¿se acuerdan? Que la dieta tenía que ser súper variada, incluir alimentos de un montón de grupos de alimentos justamente para llegar a esta cantidad, ¿sí? Después se necesita, o podría beneficiar, ¿sí? El aporte de prebióticos. En tercer lugar, la variedad, ¿sí? Así como es importante llegar a esta cantidad de fibra en el día, es importante también tener variedad. Uno no se debería quedar en la recomendación de 5 frutas y verduras por día, sino en hacer hincapié justamente en la variedad, porque hay muchas personas que te dicen, sí, yo consumo verduras y te consumen solo lechuga y tomate, ¿sí? Entonces, es importante que estas personas se animen y prueben distintas frutas y verduras, ¿sí? Lo que se recomienda es aproximadamente 30 variedades distintas de, de alimentos de origen vegetal, ¿sí? Están incluidas obviamente las frutas, las verduras, las semillas, los frutos secos y los cereales, que en este caso obviamente serían cereales integrales, eh, pero fíjense que 30 es un número enorme. Hagan la prueba con ustedes mismos a ver si llegan a este número, ¿sí? Es decir, a 30 alimentos diferentes en unas semanas. Esa debería ser la recomendación. Después se recomienda la inclusión a los planes de alimentación de alimentos fermentados, ¿sí? Que esto, prebióticos y alimentos fermentados, vamos a profundizar un poquito la semana que viene, ¿sí? Se debe tener en cuenta la calidad, sobre todo de las grasas. Fíjense que los ácidos grasos saturados disminuyen la diversidad y la riqueza, mientras que los monoinsaturados y los omega 3 mejoran esta diversidad, ¿sí? Y bueno, ahí tienen los efectos en la permeabilidad intestinal, en donde las grasas saturadas favorecen el daño en la mucosa e inflamación, y como veíamos, el omega 3 tiene efectos antiinflamatorios y aumenta estos ácidos grasos de cadena corta que son tan benéficos para distintas cuestiones, ¿sí? Después, otro punto fundamental es la inclusión de legumbres. Estas deben ser diariamente, ¿sí? Las proteínas, al igual que las grasas, tienen efecto sobre la microbiota, ¿sí? La inclusión de los polifenoles, ¿se acuerdan que decíamos que muchos van a actuar como fibra? La inclusión a los planes de alimentación de almidón resistente y la inclusión de microorganismos vivos, ¿sí? Estos son como 10 puntos a tener en cuenta que favorecerían la diversidad y la riqueza, ¿sí? De la microbiota intestinal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Como bien, profe. Bien, buenísimo. Bien. Y relacionado a este último punto de los microorganismos vivos, vamos a introducirnos en el mundo de los probióticos, ¿sí? Saben que los probióticos son microorganismos vivos. Esta es la definición más aceptada, así que se generó por la FAO y la OMS en 2001 y fue revisada en el 2006 y es la que actualmente se utiliza, ¿sí? Entonces, los probióticos son microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del consumidor, ¿sí? Esta es la definición
utilizada hoy en día por las distintas instituciones y los distintos organismos, ¿sí? Fíjense que en principio cualquier componente de la microbiota podría ser candidato a convertirse en probiótico, ¿sí? Todos estos filos que vimos, clases, géneros, que vimos podrían ser utilizados para generar algún probiótico, ¿sí? La mayoría de los probióticos actualmente eh, forman parte de los lactobacilos y las bifidobacterias, ¿sí? Aunque algunas levaduras también son utilizadas como probióticos. Fíjense que dentro de los lactobacilos tenemos diferentes clases, ¿sí? Como los LK6, este es súper conocido, ¿sí? El Ramosus, ¿cuál otro es conocido? Bueno, tenemos acidofilos, ¿sí? Tenemos diferentes cepas dentro de los lactobacilos que se utilizan un montón, y también de los bifidobacterios, de las bifidobacterias, perdón. Y esto es súper importante, ¿sí? Los probióticos es fundamental que se identifiquen con el género, es decir, en este caso, por ejemplo, bifidobacterias o lactobacillus, pero también es importante y hay que identificar la especie, ¿sí? La subespecie, si hubiera, y la cepa, ¿sí? Entonces tenemos el género, la especie y la cepa. ¿Y por qué es importante identificar esto? Porque los estudios generalmente se hacen con determinadas cepas de probióticos, ¿sí? No es que se hacen por los lactobacilos en general, ¿sí? Sino que se elige un lactobacillus, se elige una especie, se elige una cepa y sobre esa cepa se hace un estudio científico, ¿sí? Entonces, cepas de la misma especie pueden tener propiedades súper distintas entre sí, ¿sí? Y se utiliza esto de realizar estudios sobre determinadas cepas, o puede haber combinación de cepas, ¿sí? Pero generalmente es sobre una sola. Y los probióticos los podemos dividir como las funciones en dos, ¿sí? Van a tener efectos generales en el sentido en que estamos incluyendo microorganismos al intestino, y eso ya va a tener un beneficio, ¿sí? Por definición va a tener un beneficio, que pueden ser beneficios generales, ¿sí? Como son promover la inmunidad intestinal, mejorar la salud digestiva, controlar la inflamación de bajo grado, promover la funcionalidad y la diversidad de la microbiota, mejorar la barrera intestinal, ¿sí? Disminuir la permeabilidad intestinal, y también puede estar destinado a tratamiento de diversas infecciones relacionadas sobre todo al sistema inmune, ¿sí? Y después lo que les decía, van a haber efectos que van a ser cepa dependientes, que estos dependen 100% de la cepa, ¿sí? Como por ejemplo, limitar las diarreas asociadas a antibióticos, ¿sí? Prevenir cólicos intestinales, prevenir la colitis microtizante, promover la erradicación del Helicobacter pylori, ¿sí? Para el tratamiento de las enfermedades inflamatorias intestinales, y hay obviamente muchísimos otros efectos cepa dependientes que están siendo estudiadas para diferentes patologías, ¿sí? Ven, por ejemplo, lactobacillus, que la cepa es esta, se estudió para los cólicos infantiles, ¿sí? Pero solamente esa cepa. ¿Y qué es importante saber? Y acá me lo anoté para acordármelo porque esto es súper importante, que generalmente muchas de estas cepas que tienen estudios no son industrializadas o comercializadas acá en nuestro país o en otros países, ¿sí? En Argentina la realidad es que tenemos una
un mercado bastante acotado de probióticos, ¿sí? Entonces por ahí queremos buscar esta cepa de probióticos, pero no la encontramos, ¿sí? Y después, es importante que la elección de un probiótico no debe basarse en el número de cepas del producto, sino en los ensayos de eficacia, ¿sí? Ya les digo, el efecto beneficioso va a estar relacionado a una cepa, no porque un probiótico tenga un conjunto de cepas es que va a ser más beneficioso que otro, ¿sí? Esto es lo que resume, las mezclas de varias cepas no fueron más eficaces que los probióticos de una sola cepa, ¿sí? Eso es fundamental saberlo. Y estos probióticos, para ser denominados y para poder ser comercializados eh, como probióticos, tienen que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Dame un segundo. ¿Cuáles son estos requisitos? Tienen que ser seguros, ¿sí? No tienen que ser tóxicos ni tienen que tener efectos adversos. Tienen que estar vivos, ¿sí? Como vimos en la definición, son microorganismos vivos. Deben llegar y permanecer vivos al colon. Deberían tener resistencia a la destrucción por secreciones gástricas y biliares, pero esto la realidad es que lo tienen que agarrar entre comillas, ¿sí? En realidad hay algunos organismos, y ahora vamos a ver lo que dice el Código Alimentario Argentino. eh, Ellos plantean que debería existir esta resistencia, pero uno por definición, o sea, la definición no incluye que estos microorganismos vivos deban ser resistentes, ¿sí? Y se plantea que siempre un porcentaje de los probióticos que uno ingiera van a perderse, digamos, en la digestión, sobre todo en el estómago, ¿sí? Otro de los requisitos eh, es la estabilidad, ¿sí? Deberían permanecer estables durante toda la vida útil del producto, ¿sí? Y debería haber una variabilidad mínima entre los distintos lotes del producto. Después, deben contener una cantidad adecuada de microorganismos, ¿sí? Para lograr el beneficio al que dicen ser que genera. Lo que les decía, que la nomenclatura uno lo tiene que encontrar en el producto, ¿sí? Deberían tener estudios controlados de eficacia, ¿sí? Deberían tener eh, condiciones y requisitos de almacenamiento, ¿sí? Donde no se afecte la viabilidad de las cepas. Bueno, obviamente el efecto beneficioso, esto sí, por definición, cada cepa debería tener un efecto beneficioso. Y bueno, el etiquetado obviamente debería eh, ser adecuado según ley, ¿sí? Bien. Esto es un poco lo mismo, se plantea en el envase sobre todo, ¿sí? En el envase se debería identificar el género y la especie, a ver acá si lo dice, no me acuerdo. Eh, Creo que no. La designación de la cepa, que es lo más importante, ¿sí? ¿Cuántos organismos viables hay de cada cepa? ¿Sí? Después tiene que tener las instrucciones de almacenamiento, la dosis recomendada, ¿sí? Una descripción del efecto fisiológico y obviamente información de contacto. Estas son las condiciones de comercialización acá en Argentina, ¿sí? Después le voy a dejar como trabajo de investigación identificar todos estos puntos en algunos probióticos que se encuentran en el mercado argentino, así vemos qué tan variado es, ¿sí? Bien, ¿y qué onda el marco regulatorio acá en Argentina? ¿Sí? En 2012,
Los probióticos son incorporados al Código Alimentario Argentino bajo esta disposición y este decreto que ven acá, ¿sí? La disposición 2873 de mayo del 2012 incluye a los probióticos en el Código Alimentario Argentino. ¿Y qué dice el Código Alimentario Argentino? Dice que para que un probiótico pueda ser utilizado como ingrediente en alimentos, debe cumplir con un protocolo de evaluación, ¿sí? En primer lugar, deben identificar la cepa por laboratorios reconocidos y son laboratorios que tienen convenio con el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Deben tener una caracterización in vitro e in vivo, que ellos mencionan esto de la resistencia gástrica y la resistencia a la bilis, pero ya les digo que hoy en día se está hablando de que no es necesario, digamos, de que no es necesario que esta condición se cumpla para un probiótico, ¿sí? Después tienen que tener ensayos in vivo e in vitro que demuestren el efecto probiótico adjudicado, ¿sí? Y documentado y respaldado por estudios efectuados por organismos nacionales o internacionales. Deben ser seguros, ¿sí? No deben presentar ningún tipo de riesgo para la salud, y la bacteria no deberá presentar o promover la translocación bacteriana. Y después, esos son como los 4 puntos fundamentales. Después ellos plantean que se pueden realizar otras pruebas complementarias para garantizar la seguridad de la cepa, como son la resistencia a antibióticos, la actividad hemolítica y la producción de toxinas. Bien. Ellos plantean, sí, que el producto se tiene que presentar comercialmente, obviamente en un envase apto, cuyo rótulo indique la identificación de la cepa que lo compone y en la concentración de células viables de cada una de ellas, ¿sí? UFC por gramo es cómo se indica la cantidad de estos microorganismos vivos en los probióticos, ¿sí? Y bueno, acá plantean cómo debería ser rotulado, ¿sí? Donde acaba la denominación de venta, no sé, polvo con probióticos o cápsulas con probióticos, ¿sí? Por ejemplo. Y bueno, después todo lo que decíamos de los ensayos y los estudios. Bien, para finalizar les traigo algunas conclusiones, me encanta esta imagen, que para concluir podemos decir de los probióticos que los efectos beneficiosos solo pueden atribuirse a las cepas o cepas que han demostrado conferir el efecto beneficioso y no a la especie o a todo el grupo, y que no todas las cepas presentan la misma resistencia ni capacidad de colonización, por lo tanto no tienen la misma eficacia clínica, ¿sí? Los efectos no pueden generalizarse a distintas poblaciones, y la dosis y duración del tratamiento utilizados en los diferentes ensayos clínicos son distintos, y las conclusiones a las que llegan estos estudios se ven afectadas por diferentes sesgos, ¿sí? Todavía no hay estudios comparativos entre cepas para una indicación determinada que permitan promover un orden jerárquico de productos con evidencia probada o una selección de unos con respecto a otros, ¿sí? Lo que se debería hacer en caso de querer indicar un probiótico, bueno, obviamente uno tiene que investigar qué hay disponible en el mercado argentino, ¿sí? Y identificar para qué se utilizan esas cepas, ¿sí? O se puede, ese sería como un camino, o después tenemos el otro camino, que tenemos un paciente al frente, tiene tal síntoma, quiero investigar si hay un probiótico que se haya estudiado para eso, y uno tiene que ir a los ensayos clínicos
buscar qué cepa se estudió para ese síntoma, ¿sí? Hay algunas organizaciones que postulan o generan, digamos, donde están todos los síntomas, las patologías y las cepas que se utilizan, pero bueno, todavía faltan mucha investigación y se utilizan, hoy en día son muy utilizados los probióticos, pero bueno, uno siempre tiene que estar basado en la evidencia científica y